Las enzimas son, digamos, uno de los tipos de proteína más importantes que existe. ¿Por qué son tan importantes? Porque tienen funciones de, digamos, funciones catalíticas. ¿Qué función catalítica? Una función exclusivamente de favorecer las reacciones químicas en los seres vivos. Eso se llama catálisis. Cuando hablamos de catálisis, hablamos principalmente de qué? De que digamos, una reacción química normalmente que se da en este sentido, miren esta línea azul que estoy mostrando acá, ¿cierto? Esta reacción que se da acá, digamos, se dé mucho más rápido. ¿Por qué se haría más rápido? Porque la energía de activación que se requiere para poder producir a partir de unos reactivos una serie de productos es disminuida. Miren, por ejemplo, esta reacción química en azul. Cómo está subiendo acá y luego baja. Y aquí vemos cómo la enzima o el catalizador hace que la curva sea mucho más pequeña. ¿Ven? Estoy mostrando aquí. Entonces, eso que está ahí, esa disminución, se denomina catálisis. Vean que la reacción que partía de los reactivos iniciales ahora se da mucho más rápido porque la energía requerida para poder transformarlos en productos es mucho menor. Eso se llama catálisis. ¿Sí me entendieron esa partecita, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Pero dicen como, sí, señor. Sí, profe. Sí, ¿entendieron? Alguien debe estar garabateando porque veo unas líneas amarillas así montadas. Bueno. Hagan de cuenta de que ustedes están, a ver, este ejemplo siempre lo pongo. Ustedes están en la cima de una loma, ¿cierto? Si usted está en la cima de una loma, ¿cierto? Y usted se tira hacia abajo, ahora imagínese que está en una parte mucho más baja de la loma, ¿cierto? ¿Dónde es más fácil llegar al suelo? ¿Desde muy arriba o desde más cerquita? Más cerca. Más cerca, ¿cierto? Eso es lo que hace un catalizador. Hace que la reacción llegue o se dé más rápido porque disminuye esa energía. La energía antes requerida era mucha, la curva era más grande, ahora la curva es más pequeña, y al ser más pequeña es porque se requiere menos energía para activar a esos reactivos y llevarlos a productos. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es básicamente lo que ocurre. ¿Hasta ahí no tienen preguntas, chicos? ¿Nada? No. Muy bien. Entonces, vamos a seguir entonces con el tema. Pues como les venía diciendo, esa es la función principal de una enzima. ¿Sí? Básicamente la enzima es una proteína, pero tiene como función catalizar una reacción química. Al catalizarla, ella disminuye la energía de activación que es requerida en una reacción química para pasar los reactivos a productos. Al disminuir esa energía, la reacción se da mucho más fácilmente y mucho más rápido. Y se requiere menos energía para poder pasar hacia los productos. Bien, es esto lo que yo les decía. Es mucho más fácil mover esta esferita de acá hasta acá si la pendiente de subida es mucho más pequeña, ¿sí? Que es la llamada energía de activación. Para poder, digamos, funcionar, las enzimas aceleran las reacciones biológicas cuando actúan sobre un sustrato específico. ¿Eso qué quiere decir? Que la unión enzima-sustrato, primero, es bastante específica, ¿cierto? Y en ese momento, cuando enzima y sustrato se unen entre sí, forman lo que se conoce como complejo enzima-sustrato o ES. ¿Listo? En el momento en que el sustrato se une a la enzima, eso se llama unión de sustrato. Hasta ese momento solo se forma el complejo enzima-sustrato. Pero a partir de aquí comienza lo que se conoce como etapa catalítica. En esa etapa catalítica, el complejo enzima-sustrato, digamos que se carga una cierta cantidad de energía, y esa energía, que es mucho menor que la normal, se utiliza para transformar al sustrato en productos. Al final, la enzima, eso es algo que ustedes tienen que saber mucho y tener muy en cuenta, es que siempre va a quedar igualita, idéntica
con la misma conformación nativa. Siempre va a quedar igualita, íntegra como tal. Entonces, para que nunca se les olvide esa parte. ¿Listo? La enzima nunca se modifica, nunca cambia su naturaleza, sigue siendo la misma proteína, inalterada, porque eso es la clave de un catalizador, es que siempre se mantenga idéntico. ¿Bien? Y como les decía, la unión del sustrato en la enzima se da en un lugar específico que se llama sitio activo. Ahí es donde se da la unión de enzima-sustrato. Cuando eso se ocurre, se produce un complejo llamado enzima-sustrato, que es un complejo bastante energético, de mucha energía, ¿cierto? Y durante este momento, digamos, el sustrato está en un estado, digamos, un estado parcial, transitorio, en el cual él adquiere la energía suficiente para pasar a producto. Eso se llama estado de transición. Al final, los productos salen de la enzima y la enzima sale inalterada con toda su secuencia polipeptídica original y con su conformación nativa original. Entonces, la enzima no se altera. Ese es el mecanismo de acción de todas las enzimas conocidas. Como les decía, la interacción sitio activo entre la enzima y el sustrato es muy específica, muy específica. Y la unión al sustrato se liga principalmente por enlaces no covalentes, enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrófogas. Todas las interacciones no covalentes habidas y por haber. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando eso se une, o sea, cuando se produce la unión, digamos ese sitio activo, lo hace porque en ese sitio activo, aquí hay unos aminoácidos, unos residuos aminoácidos de esa proteína que facilitan esa unión. Entonces, esos aminoácidos que están ahí en el sitio activo son de unión y catalíticos. Esos de unión son aquellos que obviamente garantizan la unión de sustrato directamente a la enzima, y los catalíticos son aquellos que favorecen la transformación de sustrato a productos. A esos dos tipos como tal. ¿Por qué? Porque ellos están encargados de esa función catalítica específica. En conclusión, la enzima siempre está en pro de aumentar la eficiencia de la reacción, hacer que se dé más fácilmente, disminuyendo la energía de activación y también el gasto de energía que se requiere normalmente en una reacción. Las enzimas hacen que una reacción se dé de manera instantánea o casi instantánea. Para la interacción de enzima y sustrato hay dos modelos. El modelo de llave y cerradura y el modelo de ajuste inducido. Bien. En las diapositivas que ustedes tienen en Dropbox, las clases compartidas, hay unas animaciones. Sin embargo, voy a ver si se las paso directamente a Canvas. Son dos animaciones de los dos modelos de ajuste. Y entonces... Si puede WhatsApp, bro. O WhatsApp se las paso, mejor también. Tengo entonces Sí, que a WhatsApp básicamente, es mejor. tengo que básicamente que descargarlas. Yo la descargue y se las paso, se las estoy pasando en el transcurso de la semana porque tengo muchas cosas pendientes. Pero voy a anotarlo en mis pendientes aquí en mi cuaderno para pasarles a ustedes las animaciones de los dos tipos de interacciones para que ustedes las vean, para que ustedes las descarguen, las estudien bien. Son unas animaciones bien bonitas que tengo por ahí para ustedes. ¿Listo? Pero aquí vamos a hablar básicamente o generalmente de dos modelos, modelo llave y cerradura y el modelo de ajuste inducido. ¿En qué consiste el modelo de llave y cerradura? Como su nombre lo indica, de pronto algunos de ustedes ya habrán escuchado, ese modelo se basa en el hecho de que tanto sustrato como enzima serían complementarios de forma geométrica. Eso lo propuso el señor Emil Fischer en 1894. Es una teoría bastante antigua, ¿cierto? Que habla de que el complejo enzima y sustrato son como si fueran llave y cerradura. Es decir, el sustrato llega a la enzima como si fuera la cerradura y este fuera la llave. Se llama complementariedad. Es decir, que la estructura de la enzima y la estructura del sustrato son complementarias. Bien. El sustrato y la enzima encajan como piezas de rompecabezas perfectamente. ¿Listo? Sin embargo, el modelo llave y cerradura falla en el hecho de que, digamos, tú puedes saber que la especificidad es alta, ¿cierto? Pero eso no garantiza la eficiencia de una reacción. El modelo no demuestra
cómo de pronto en ciertas enzimas la eficiencia se va incrementando. Eso no se sabe como tal. Porque si una enzima fuera completamente complementaria con el sustrato, sería una enzima bastante mala, porque no es, digamos, o no se podría mover. Y ese movimiento de la enzima, digamos, que garantizaría de que no existiera o no aumentara la eficiencia, porque el movimiento de los residuos de aminoácidos es lo que hace que el sustrato pueda pasar a producto como tal. Entonces, si esa enzima no se puede mover o es bastante rígida, ese compuesto no sufriría o no se pudiese aumentar la eficiencia de la reacción porque precisamente no hay un movimiento enzimático. El otro modelo es, digamos, más cercano a la realidad, se llama ajuste inducido. Y es una Profe, teoría... perdona que le interrumpa, me hace el ¿Sí? favor de repetirme que no lo entiendo. Bueno, vamos a repetir entonces esa partecita, ¿listo? ¿Qué es lo que no entiendes de pronto de llave y cerradura? Nada, No la no alcancé a entiendes el modelo. escuchar porque no le escucho en el micrófono. Ah, bueno, listo. Voy a ponerme aquí entonces en el tablero para que ustedes de pronto a repasar esa partecita, ¿cierto? Entonces, es como si fuera el modelo llave y cerradura. Vamos a poner aquí modelo llave y cerradura. Es como si fuera llave y candado, ¿cierto? Entonces, para ese modelo, si esta es la enzima, ¿cierto? Esta es la enzima, el sustrato sería algo como esto, ¿cierto? Encajaran perfectamente, ¿cierto? Ese es el modelo de llave y cerradura. ¿Qué pasa? Que él habla de que la enzima es rígida y es complementaria con el sustrato. Eso es una enzima mala. ¿Por qué sería una enzima mala? Porque no se garantizaría la eficiencia. Si hay una complementariedad, entonces la enzima estaría limitada a poder transformar el sustrato a productos o ayudar a su producción. Porque es fijo, o sea, ella se fija el sustrato y listo, ahí quedó. ¿Cómo se garantiza que el sustrato pase a productos? No se sabe. Porque si esta enzima es rígida, no ayudaría a aumentar la eficiencia en la reacción química, cosa que sí hace una enzima. La enzima sí ayuda a que la reacción se dé. ¿Sí entendieron? Esa es la falla. Este modelo de llave y cerradura es muy antiguo, es viejo, y tiene esa fallita. Que como es un modelo de complementariedad, entonces lo que dice es que la enzima y sustrato se ajustan normalmente, pero no me dice cómo el sustrato pasa directamente a productos por eficiencia, porque en una reacción química la eficiencia se incrementa. Y eso ocurre porque la enzima en realidad no se comporta así, sino que se comporta de una manera un poco más dinámica. Bien. Entonces, ese es el modelo llave y cerradura. Explica la actividad enzimática, pero desde un punto de vista de complementariedad. Es la teoría más vieja de enzimática que existe. La otra es el ajuste inducido. Bien. Ahora sí, ¿captaron más o menos la idea? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a mostrarles el último modelito. Entonces ya para mostrarles el último videito aquí. El modelo de ajuste inducido. ¿Están viéndolo ahí? ¿Todos? Entonces, Sí. en ajuste inducido, que lo propuso Daniel Koshland en 1958, es, digamos, la teoría más reciente que hay. Se basa en un soporte experimental mayor, es decir, esto lo han comprobado en laboratorio de una manera mucho más apropiada, y se basa en que la enzima se ajusta más bien al sustrato. Cuando el sustrato llega, la proteína se cambia, se moldea al sustrato. Y cuando eso ocurre, ahora sí, este modelo explica por qué cuando se forma ese complejo enzima-sustrato, que es lo que yo estaba hablando al principio de la clase, se produce un aumento en la eficiencia, porque la enzima cambia su conformación original para poder fomentar digamos, o para aumentar la eficiencia de la reacción, para que esta reacción de sustratos o sustrato cambie a productos de una manera mucho más eficiente. Al final, la estructura de la proteína vuelve a su forma nativa, o sea, ya vuelve a su estructura nativa original, cosa que de pronto el modelo de llave y cerradura no explica. En este modelo, vean que la enzima tiene mucha más fluidez, se mueve mucho más. Y eso explica, obviamente, que al final de la enzima, al final del proceso, perdón, obtengamos la enzima igualita porque ya
busca su estructura nativa normal y al final tengamos un aumento en la eficiencia de reacción para obtener un producto final. Ese es básicamente el modelo de ajustes inducidos. En ese modelo hay un rompimiento y debilitamiento de enlaces, que es lo que experimentalmente ocurre. Y ese rompimiento y debilitamiento de enlaces es lo que favorece la formación de productos finales. Si hay rompimientos o debilitamiento de enlaces, la proteína, la enzima, cambia su conformación para fomentar o aumentar esa reacción química como tal. Bien. Ahí están las animaciones que les voy a mandar. De hecho, creo que se pueden alcanzar a ver ahí. Creo que sí. Sí, ahora sí, voy a decirlas. Ahí están las animaciones. Voy a dejarlas ahí andando para que ustedes vean. Eso es lo que les voy a mandar ahora por correo, por WhatsApp. Voy a ver si lo subo también a Canvas. Están en inglés, pero muestran básicamente lo que les quería comentar. Háganlas un ratico para que anden. Este es el modelo de llave y cerradura. Miren cómo la enzima tiene una forma, el sustrato tiene otra. Y aún así, vean cómo es un modelo de complementariedad. Pues la enzima sería una nave, el sustrato entra como tal, de una manera bastante poblada. Pero en el modelo de ajuste inducido, miren lo que ocurre. La enzima cambia su conformación para adoptar el sustrato y eso aumenta la eficiencia de reacción y obtiene los productos finalmente como tal. Ya, Esa profe, es podemos decir que la enzima se adapta a lo que esté llegando. exactamente, ella se adapta al sustrato en este caso. Y el modelo de ajuste inducido lo que hace es que explica mucho más lo que experimentalmente se encuentra, que hay un incremento en la eficiencia de reacción y eso es porque la enzima cambia su conformación para adoptar la conformación del sustrato y favorecer, digamos, la reacción química, ese rompimiento y debilitamiento de enlaces. Y al hacerlo, el producto se obtiene de una manera más eficiente y la enzima vuelve a su forma original, que es básicamente lo que sí se encuentra normalmente. Bien. Chicos, ¿entendieron más o menos la partecita? ¿Os había comentado? ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, profe. Entonces, vamos entonces a cortar esta reunión